Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo fueron esas vacaciones? Los chicos, las chicas ya volvieron al colegio, así que en casa hay un poco más de tranquilidad, pero también nos tenemos que levantar más temprano. Y estamos empezando esta semana, el 1 de agosto, es la semana de la lactancia. Así que va a haber una serie de actividades en la legislatura de la ciudad y allí vamos a estar con las diferentes organizaciones, con la Liga de la Leche y como todos los años bregando para que en todos los edificios públicos y privados pueda haber espacios especiales, ya sea lactarios para las mamás que así quieran, y también cambiadores indistintos para papás y mamás. Estos son dos proyectos míos que están presentados en la legislatura hace ya bastante tiempo y que esperamos desde aquí que podamos impulsarlos para que se traten finalmente en la Comisión de Planeamiento y en la Comisión de Desarrollo Económico. Y bueno, continúan los candidatos en campaña, ya estamos a pleno de cara a estas PASO. Es muy importante que todo el mundo participe, las elecciones internas abiertas obligatorias son el 11 de agosto, fundamentalmente, bueno, incentivar a todos los chicos, ya pueden votar desde los 16 años, así que bueno, charlar en casa, charlar con los amigos y fundamentalmente, bueno, nosotros creemos que en la Ciudad de Buenos Aires hay dos modelos en disputa, dos modelos en discusión. La misma discusión que se establece en el plano nacional de un proyecto de inclusión, de un proyecto de derechos, de un proyecto de igualdad, donde seguramente faltan muchísimas cosas para hacer, pero que se dan esas discusiones y se va avanzando un paso detrás del otro. Y otros proyectos que tienen que ver con una visión del mercado, de la derecha, y esto se ve muy claramente en la Ciudad de Buenos Aires, sea en el tema de la basura, sea en el tema del transporte, sea en el tema del planeamiento urbano. Y bueno, vamos a ponernos en contacto, estamos acompañando a los candidatos y a las candidatas por todos los barrios de la ciudad, así que síganos en Twitter, @Lubertino, o en el Facebook, y van a encontrar todos los días en qué lugar de la ciudad estamos acompañando a Daniel Filmus y a Juan Cabandier en esto que serán seguramente las PASO de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy en Acción Urbana vamos a hablar de un tema muy importante que hemos tocado muchas veces, pero tiene que ver con la accesibilidad. Y es particular la accesibilidad de esta ciudad inhóspita con las personas con discapacidad. Nosotros trabajamos mucho este tema en el INADI, estuvimos caminando todas las ciudades del país, tratando de armar una red de ciudades amigables y no discriminatorias, y fundamentalmente hay una red también de ciudades accesibles. Sin embargo, no parece que la Ciudad de Buenos Aires hubiera asumido esta política con energía, con fuerza. Las dificultades para las personas con discapacidad, sea cual sea la discapacidad, sigue siendo muchas, las barreras urbanas siguen siendo muchas, ya las había antiguas, pero seguimos con un subte donde no funcionan los ascensores, ni a veces hay las rampas adecuadas. Seguimos todavía, aunque hemos intensificado el pedido de informe al Ministerio de Educación y ha habido un compromiso incluso judicial del Ministerio de Educación, no se cumplen muchas veces con las obras y con los plazos comprometidos para que haya escuelas accesibles en cada una de las comunas. Y ni que hablar con el desaguisado de los nuevos metrobuses, que también van a ser un incordio para la movilidad y la accesibilidad urbana. Así que vamos con nuestras invitadas de hoy. Bueno, y nos acompañan amigas con las que hemos trabajado durante muchos años, ya son muchos años, cómo va acumulándose la vida, y a veces nos angustia y bueno, nos preocupa que cosas que venimos diciendo hace 20 años, 15 años, 30 años, sigan a veces en el mismo estado. Entonces, por un lado, quiero presentar a María Fernanda Vietti, que ella es directora de Acceso Ya,
una organización que hace muchísimo para hacer conciencia, sobre todo de las dificultades de desplazamiento, que hemos acompañado y hemos estado en muchos barrios de la ciudad haciendo esos rallies que hacen para que las personas que no tenemos discapacidad nos pongamos en el lugar del otro y de la otra que pasa por una situación de discapacidad, y sobre todo han hecho investigaciones, informes muy importantes en escuelas, en medios de transporte. También está la licenciada Silvia Coriat, ella es arquitecta y es la responsable del tema de accesibilidad en la red REDI, y también con Silvia hemos trabajado mucho, hemos intentado desde distintos ámbitos y ahora ya nos van a contar avances, retrocesos y estancamientos. Y bueno, Ana Dorman también, otra gran amiga del área de discapacidad de la AMIA, con quien también, bueno, hemos trabajado codo a codo durante estos años en el INADI. Me gustaría que me cuenten un poco, Silvia, ¿cómo está la red de ciudades accesibles? ¿Hay avances? ¿Siguen con tanta energía y con tanto ímpetu? ¿Qué avances ha habido a nivel país en general o no? A nivel país. Sí. Primero porque la red es una red federal y vimos, a veces hace falta decisión política y no ser una gran ciudad, una pequeña ciudad, en todos los lugares se puede hacer algo. La red, digamos, el programa Ciudades Accesibles funcionó con mucho impulso desde el 2004 hasta el 2010 y luego no siguió funcionando como programa. Siguieron acciones de las distintas organizaciones y los municipios en los cuales se fue trabajando, bueno, siguieron avanzando. Y en este momento estamos, bueno, trabajando fuerte desde la red y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, impulsando la inclusión en distintos terrenos, de los cuales la accesibilidad es uno, y las acciones que se vienen llevando tienen mucho que ver con que se implementen los contenidos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es ley en nuestro país, con lo cual muchas de las acciones tienen que ver, cuando es necesario, con lo judicial. Otras de las acciones, cuando no alcanza con lo judicial, tiene que ver con movilizaciones y el trabajo emparentado con los organismos de control y las defensorías. Entonces, en el país la situación en relación a la accesibilidad está bastante difícil en cuanto a los avances. No han habido muchos avances, aparece una dificultad muy grande en el paso a paso de cada localidad, en la definición de recursos para ir logrando estas cuestiones, y paradójicamente donde más se avanza es en localidades pequeñas que se proponen proyectos pequeños. En cambio, cuando se hace el planteo macro, y más cuando se hace el planteo a nivel nación, es decir, por un lado nos sentimos todos como que formamos parte de una red, pero saltar de la red a la acción concreta, poder llevar adelante del gesto al hecho, como decíamos en el programa Ciudades Accesibles, es algo que resulta muy complejo. Ustedes tienen varias experiencias en haber ganado incluso algunos juicios. Sí, coincido la verdad con lo que expone Silvia. Es muy difícil cuando querés ejecutar algo más macro, ¿no? Una acción que comprenda a un grupo colectivo amplio. Quizás, como bien lo señaló Silvia, lo que es un reclamo puntual se litiga, se logra un amparo y generalmente se resuelve la situación. Desde Acceso Ya iniciamos la acción judicial de amparo colectivo contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el tema de accesibilidad en las escuelas públicas y privadas. Tuvimos sentencia favorable, por supuesto, en función de esto, y amén de que el gobierno ha apelado cada una de las instancias, horror, cuando en realidad debía haberse allanado. Una cosa es decir, no tengo presupuesto, es una cuestión de plazos, y otra es apelar a algo que es un tratado internacional, ¿no? Tal cual. Y estamos en este momento con la ejecución de esa sentencia, que es, como dice Silvia, lo más difícil es cómo lograr ese resultado concreto. Hasta ahora, en lo que es avance de escuelas públicas en cuanto a accesibilidad, se ha logrado 382 escuelas públicas, de 742 que son en total. Sobre todo las nuevas que se construyen, ¿no? En realidad no, se hicieron readecuaciones en escuelas ya existentes donde
actualmente concurren chicos con discapacidad motriz y no tenían las condiciones mínimas de accesibilidad. No había ni rampa de ingreso, ni un baño adaptado, ni siquiera la posibilidad de poder circular en la escuela, ir al patio porque había desniveles. Entonces, la medida de urgencia que exigimos fue resolver esta situación donde había chicos con discapacidad. Y a su vez hay 129 escuelas con accesibilidad plena en cada uno de los distritos. La idea es, el plazo comprende hasta el 2015 lograr la accesibilidad en todas las escuelas. Te decía que con lo que es a nivel público, la verdad que vemos con esfuerzo los resultados. No así en lo que es escuelas privadas. La verdad es que está enorme. El gobierno de la ciudad, si bien no tiene que ejecutar las obras en las escuelas privadas, tiene un poder de policía y control y de intimaciones a esas escuelas. Lo que estamos exigiendo es que la verdad es que ante las intimaciones a los colegios que no se allanan y no tienen propuestas de accesibilidad, se emplea una sanción administrativa, porque si no, la verdad que estamos sobre un punto que no podemos avanzar en cuanto a lo que es privado. Así que estamos enfocándonos, tratando de que esto se cumpla, porque es un derecho fundamental y que dejaba excluido a miles de chicos en edad escolar que no podían ingresar a las escuelas. Y contame un poquito, a mí también me preocupa, ¿están poniendo multas a los funcionarios cuando hay incumplimientos o se logró un punto en el cual, aunque sea con retraso, se va cumpliendo? ¿Te referís al tema de escuelas? Mira, habíamos solicitado en una etapa hasta 30, que es una sanción pecuniaria por incumplimiento de una resolución judicial. A partir de que pedimos eso, la verdad es que se han mejorado. Sí, se han mejorado el tema de la accesibilidad, crear una comisión de accesibilidad para escuelas públicas, y eso ha hecho, por lo menos, tener ya más una política y tomar seriamente este tema. Con demoras, en el medio hay muchas situaciones a resolver, pero estamos viendo al menos un poco de avance a lo que era hace unos años. Una cosa que tenemos que reclamarles de acá es que ustedes hacen un trabajo anual y hay un día de la accesibilidad que lo han pedido el 15 de marzo, que si mal no recuerdo. No solamente los acompaño, sino que yo he presentado el pedido a la legislatura de la ciudad que tome el 15 de marzo como el día de la accesibilidad. En su momento el ministro Santilli me dijo que sí, el subsecretario de Transporte me dijo que sí, pero el proyecto sigue varado en comisión, vamos por el tercer año donde lo volvemos a pedir, y la verdad que no entendemos, porque dicen, pedimos informes al Ejecutivo para que nos digan que sí o que no. A ver, siento que es como que hay un miedo al tema, porque no estamos hablando de la obligatoriedad de la accesibilidad en toda es simplemente declarar el día 15 de marzo el día de la accesibilidad. Y no se pone ni en tratamiento en comisión, así que yo les voy a pedir que, como han terminado las vacaciones, que nos acompañen a la Comisión de Promoción Social de la legislatura, que la preside la diputada Polledo, para que pidamos que pueda ser este día considerado, porque más allá de que es una cuestión simbólica, nos permite dar un marco de debate para esta discusión, y además es un día entonces que se hablará en los colegios del tema. Como agenda pública. Lo ponemos en la agenda pública, como existen tantos días de distintas cuestiones. Si me permitís, volviendo al tema escuelas y sobre todo ahora que comienzan las clases de nuevo, sigue una gran asignatura pendiente del gobierno de la ciudad respecto del transporte de un grupo de chicos de extrema vulnerabilidad de la Villa 31 y 31 bis. Sí. Esta es una acción que ya lleva 5 años, que ya hace 3 años hay un amparo que obliga a que el gobierno resuelva esta situación, y en esto se incluyen al conjunto de los niños, pero además las medidas necesarias para contar con la accesibilidad para chicos con discapacidad. Y sin embargo, esos vehículos no están. Y esto es una obligación para todos los chicos que viven a más de 10 cuadras de la casa, pero mucho más cuando se trata de chicos en esta situación. Entonces, yo sugiero porque las dificultades además para la accesibilidad cuando estás viviendo en una villa es mayor para desplazarse, para salir, para todo. Totalmente. Por un lado porque la gente no tiene el recurso económico, por otro lado porque la urbanización del lugar es absolutamente precaria y basta con que llueva un poco para que sea imposible, y además es muy irregular como para recorrerlo con dificultades para... ¿Quiénes son los funcionarios o cuál es el área está responsable de educación de este tema? Sí. ¿De este tema puntual también? Y quienes están llevando a cargo toda esta gestión es ASIG. Sí, eso lo sabemos. No, lo que digo ahí, bueno, tenemos que recordar que está pendiente la urbanización de la villa, que están los recursos, que ahora tuvimos un debate importante, y lo hablaremos algunos de estos días,
de un proyecto de ley que implica una extensión de la traza de la línea H y de la línea C, de autoría del diputado Gentili y el otro mío, para que haya estación de subte que llegue a la villa. Pero esto igualmente, si se tomaron todo este tiempo para inaugurar estaciones que ya estaban, imagínate el tiempo que va a demorar. Esto hay que resolverlo ya, porque los chicos pierden las clases. Así es. Y hablando de subtes, la problemática de los subtes es paradigmática de este momento en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Es decir, ya no es solamente un tema de si hay una rampa o no hay una rampa. No. En definitiva, en la esquina, en una rampa, cualquiera puede llegar a ayudar. No digo que no tenga que estar, pero el problema de los subtes ya implica un problema de seguridad serio para las personas con discapacidad y para el conjunto de la población. El deterioro al que se llegó con toda la infraestructura de subterráneos es tal que desde la Redi incluso se está planteando estrategias en las que trabajemos conjuntamente en la temática con los trabajadores de subte, quienes también están viviendo esta problemática muy gravemente. En el verano murió en una de las inundaciones uno de los trabajadores, y no es el primero. Entonces ellos la están viviendo de una manera muy tremenda, y las personas con discapacidad o con algún tipo de dificultad y los adultos mayores también lo viven con gran crudeza. Ahora, ¿qué sucede con esto? Aquí es como que se están tirando la pelota entre nación y ciudad. Hay un juicio que ya lleva también más de 5 años, también con sentencia obligatoria para cubrir la accesibilidad en todos los ascensores, en todas las estaciones, está demostrado que esto es posible. Y sin embargo, bueno, volvemos sobre lo mismo. Está la sentencia, pero no se ejecuta. Entonces, ¿quién tiene el poder de policía para esto? En cuanto al subte, no es que, no sé, tomemos con el subte especialmente, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando del subte, hay medidas muy sencillas, porque lo que yo quería explicar, que la accesibilidad no es solamente para la gente con discapacidad motora, porque parecería que acá lo que estamos hablando tiene que ver con eso, con rampas, ascensores, tiene que ver con todo. Sino que, bueno, pero quiero resaltarlo, esto que tiene que ver también con otras discapacidades, como las personas ciegas, sordas, y en el subte especialmente una demanda de las personas, de las asociaciones de personas ciegas y sordas, tiene que ver con esto del hecho de anunciar cuando se llega a alguna estación, o también esos cartelitos que ya están instalados, que simplemente hay que hacerlos funcionar, esos cartelitos luminosos, para que la gente sorda que no escucha pueda leer a qué estación se llegó, ¿no es cierto? No, en este aspecto con el tema del subte, lo que me comprometo es, si a ustedes les parece, podemos tener una reunión con la gente de base, con la gente de Metrovías, y revisar, y con los metrodelegados también. Discúlpame, María José, yo te digo que desde la ONG la cantidad de reclamos es base que estamos haciendo. Pero yo lo que estoy ofreciendo es, sin respuesta, en nuestro carácter, sistemáticamente no responden, no se allanan, no proponen medidas ni una mejora. Yo integro la Comisión de Transporte, o nosotros podemos citar a la Comisión de Transporte, a ESBASE, Metrovías, y hablar con los metrodelegados, o eventualmente hay una comisión especial del subte. Y yo quería sobre todo ver ahí 2 temas. Uno es el de las tarifas y la gratuidad y las dificultades para tener, digamos, el reconocimiento de las personas que tienen que eventualmente poder viajar gratis, que no tengan que ir a hacer un trámite engorroso en la punta de una terminal, que se pueda hacer mucho más accesible esto. Pero por supuesto también me parece interesante que intentemos hacer una reunión, si a ustedes les parece razonable. A mí me parece que por el maltrato que vienen recibiendo las organizaciones que venimos reclamando estas cosas, yo lo que sugeriría en todo caso es ponerte en autos a voz de la situación, recibas vos los antecedentes y en tanto integrante de la comisión hacer el planteo. Pero yo creo que no corresponde que después de no haber recibido respuesta, sabiendo que están en una infracción muy grave, de repente ir a reunirnos como de buenos amigos, bueno, a ver, empecemos de nuevo. No, me parece que... Sí, yo te digo, desde la ONG, la cantidad de reclamos que hicimos, no me alcanza una carpeta para este año, entonces, los reclamos en falta de accesibilidad en subte. Me gustaría en todas las tener esa información y nosotros poder hacer
o el pedido de informes y armar una política de accesibilidad, porque vemos que hay estaciones que son accesibles, llegás a la estación que te querés bajar, que eso es lo que nos plantean las personas con discapacidad, y no podés bajar porque esa estación no es accesible. O sea, armar realmente el circuito de accesibilidad, porque de nada te sirve tenerlo en ciertas estaciones y en la que vos necesitas bajar no lo tenés, no hay forma. Mira, para poder hacer eso, lo que es necesario es armar un equipo en el cual participen personas con distintas discapacidades. Tenemos testimonios de situaciones vividas por gente que en realidad no figuran estas características, estas especificaciones en la normativa, y sin embargo cuestiones muy graves. Una persona sorda que queda atrapado su pie al cerrarse las puertas del subte porque no escuchó el sonido. Otra persona que baja en una estación que no es accesible, no es ni sorda ni ciega, pero tiene una insuficiencia respiratoria, sube hasta el primer nivel de las escaleras, se queda sin aire y se les acerca un policía, pero no para preguntarle si necesita ayuda, para cerrar una puerta de acceso que estaba cerca porque parecía sospechosa. Es decir, entonces, más allá de la actitud absolutamente inhumana, de desprecio del pasajero, otra especificación es, ¿andan o no andan las escaleras mecánicas? Los ascensores. Y los ascensores también, pero digo, obviamente que los ascensores, y acá una denuncia específica para el gobierno de la ciudad, que si bien hubo todo un argumento que no se justifica, pero de que hay un traspaso de nación a ciudad, la línea H pertenece íntegramente. Exactamente. Bueno, la mayoría de los ascensores no andan en la línea H y la mayoría de las escaleras mecánicas tampoco andan en la línea H. Bueno, nos queda poquito tiempo, pero me gustaría si han pensado o han revisado algo sobre el Metrobús. El Metrobús de la Juan B. Justo, ¿cómo va con el tema de accesibilidad? En realidad yo lo que quería abordar es una parte que no se está hablando, y que ya que comienzan las clases, quería hablar sobre la accesibilidad de las escuelas. Y nuevamente hacer hincapié acerca de la accesibilidad, que no solamente es la accesibilidad al ingreso a la escuela, la permanencia en cuanto a los sanitarios, sino la accesibilidad en otro sentido. Digamos que no hay suficiente inclusión de chicos con discapacidad en las escuelas, y eso también es accesibilidad. Por ejemplo, tampoco no hay pensado en personas que puedan acompañar, si bien hay un programa de acompañamiento a niños con discapacidad, no está contemplada diferentes situaciones. Por ejemplo, me estaban contando de un niño que tenía que ser broncoaspirado y que, por supuesto, la maestra no lo va a hacer, el acompañante tampoco, y alguien de salud tendría que estar acompañando a este chico. Y la cuestión es que no está pensado diferentes herramientas que la escuela pueda tener, y no, las políticas no articulan entre sí. Digamos, por un lado salud, por el otro lado educación, por el otro lado transporte. ¿Y qué pasa? No se ve la trayectoria que tiene que hacer la persona desde que sale de su casa, si tiene que ir para el trabajo, si tiene que ir para la escuela, como la trayectoria y la permanencia. Digamos que la accesibilidad tiene que ver con muchos componentes, no solamente con el transporte. Y desde AMIA lo que estamos haciendo, la verdad que este componente que tanto Ready como Acceso Ya, que tiene que ver con denuncias, es muy importante. Nosotros abordamos desde otra perspectiva que tiene que ver la educación. Estamos yendo a escuelas para visibilizar y desmitificar esta situación de las personas con discapacidad como que sí es un problema de otros, sino que es un problema de todos. Es una situación, ni siquiera es un problema, nosotros lo convertimos en problemas, la sociedad lo convierte en un problema porque no es un problema. Las personas con discapacidad creamos socialmente el problema. Bueno, yo les agradezco mucho, no nos queda mucho más tiempo, pero lo que quedamos en concreto son acciones concretas para que vengan a la Comisión de Promoción Social y podamos impulsar el Día de la Accesibilidad, para recibir las denuncias y que nosotros le pidamos rendición de cuentas a ESBACE y a Metrovías, y que hagamos algún tipo de articulación con la gente de los trabajadores y trabajadoras del subte, con quienes nosotros una vez por semana estamos reunidos, y que seguramente van a tener toda la predisposición y el compromiso también para estar sensibilizados. A veces la gente no sabe cómo actuar o cómo proceder,
como lo hemos hecho en otras ocasiones con los motorman de los colectivos, con los conductores de colectivos, así que les agradezco mucho a las tres y quedamos en contacto y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene y yo les recuerdo que mañana martes 30 de julio vamos a estar en UTE, que es el sindicato de docentes de la Ciudad de Buenos Aires, con una invitación de las mujeres de Carta Abierta. Hay un debate, un panel que se llama Década ganada en políticas de género. Vamos a estar ahí, yo estaré en ese debate en Bartolomé Mitre 1984, mañana a las 18 horas. Bueno, muchas gracias, hasta la semana que viene y seguimos trabajando para una Buenos Aires accesible y más humana. Chao, hasta la semana que viene.